entre un pulso de radiofrecuencia. Ese pulso de radiofrecuencia debe tener la misma frecuencia de precesión de este movimiento de precesión, la misma frecuencia, para que lo cambie de +1/2 a -1/2. O sea, ahí es entrar en resonancia. Nuevamente repito, cuando el rayo de radiofrecuencia entra en resonancia con este protón que tiene un movimiento de precesión, lo cambia de +1/2 a -1/2. Y acá es lo que sucede eso, ¿no? Este movimiento de precesión cambia de +1/2 a -1/2. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí. Que la resonancia magnética, un campo magnético estático provoca un desdoblamiento Zeeman de sus estados nucleares magnéticos. Ahí está, un movimiento Zeeman, este es el desdoblamiento Zeeman. Luego, una señal de radiofrecuencia es aplicada de modo que induce transiciones entre estados, de +1/2 a -1/2. Lo que se mide en el caso de la absorción de la radiofrecuencia y su posterior remisión, para que la resonancia magnética, la frecuencia debe ser igual a la de precesión. O sea, la resonancia se da cuando la frecuencia de precesión, llamada frecuencia de Larmor, es la misma que la frecuencia de precesión de esta. El siguiente, por favor. Sí. Magnitudes que tenemos que tener presente, ya dijimos que el campo magnético principal, los pulsos de radiofrecuencia y los gradientes de campo, en lo que es los efectos adversos. El siguiente, por favor. Muy bien, entonces veamos qué campo magnético se utiliza en resonancia magnética. Antiguamente se usaban los permanentes y los resistivos, pero estos de acá, los permanentes, son unos imanes grandes, ¿no? Que eran muy pesados y además generaban campos muy pequeños, 0,3 teslas, sabiendo que el tesla es un 10.000 Gauss, ¿no? El tesla es un campo muy grande, pero en el caso de la resonancia, 0,3 teslas es muy pequeño. Actualmente se trabaja con 0,5 para arriba, ¿no? 1,5 es el estándar. Hasta se lleva a 3 teslas. Y esto no llega a 3 teslas, pues, ¿no? En la décima parte. Entonces se ha dejado el uso de estos, de estos equipos, de estos imanes. Se consideran los resistivos también, pero se perdía calor. Resistivos son conductores en forma circular por donde hace pasar corriente, pero al pasar corriente se pierde calor por el efecto Joule. Y también se dejaron de usar estos 3 tipos, hasta los híbridos también, que llega a 0,6, pero lo que se usa actualmente, el campo magnético actual, es debido a la superconducción, superconductores. O sea, ¿cómo hago que la corriente fluya y genere un campo magnético? Lo que hago es bajar la temperatura, y eso lo logro con helio líquido, que lo bajo hasta 4,2 Kelvin, casi al cero absoluto. Sabemos que no se puede llegar al cero absoluto. Y eso hace que no haya pérdida por efecto Joule. Entonces esto se vuelve un superconductor, ¿sí? Se vuelve un superconductor. Pero acá ya estamos ingresando helio líquido, que puede ser perjudicial si es que se escapa dentro de la sala, ¿no? Campos muy altos, mayores iguales a 1,5 teslas. Como digo, actualmente hay de 3 teslas, ya están entrando de 4 teslas, van a entrar próximamente, y se usan bobinas superconductoras. Bueno, esto es un esquema, ¿no? Acá está la fabricación de los campos. Estos son superconductores. Es un esquema cómo está hecho esta superconducción, ¿no? Del enfriador, donde entra el helio, y varias capas, ¿no? El siguiente, por favor. Ya sabemos cómo se crea el campo magnético, actualmente con los superconductores. Pero ¿qué hace este campo magnético a la materia? ¿Qué le hace? Si dependiendo de una magnitud que es la susceptibilidad magnética, puede ser que los cuerpos sean diamagnéticos si su susceptibilidad magnética es menor que 0, o pueden ser que sean paramagnéticos si su visibilidad es mayor que 0. Cuando son diamagnéticos, no son atraídos por el campo. Pero cuando son paramagnéticos, inclusive cuando son ferromagnéticos, que viene a ser un caso muy extremo de los paramagnéticos, el campo lo va a atraer con mayor fuerza. Entonces, ¿qué cuerpos no son compatibles en una sala de resonancia magnética? Los que son ferromagnéticos. Están las válvulas de oxígeno, que muchas veces entra con el paciente está adentro y esos son atraídos. Entonces, hay que tener en cuenta esos tipos de cuerpos. A veces entran celulares sin querer, anillos, sortijas, aretes, lentes, inclusive que tienen pernos, y pueden pueden ser como proyectiles, ¿no? Dentro de la sala.
Entonces, pero los diamagnéticos no son atraídos. Y el cuerpo humano es diamagnético. El cuerpo humano es diamagnético, claro, porque si no sería atraído por el campo, no podríamos hacer ningún examen. Ok, a ver. Allá. Muy bien, el que tengo, esto de acá, puede pasar por favor. Pase por favor, eso ya lo expliqué. Muy bien, adelante. Estos son el efecto que pueden producir si ingresamos efectos, cuerpos ferromagnéticos. Puede hacer que el campo del resonador lo atraiga. Por ejemplo, acá ha traído una silla, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hacemos, qué hacemos cuando sucede esto? Tenemos que hacer un wedge. ¿Qué cosa es un wedge? Liberar el helio líquido para que el campo baje. Y eso se hace en casos extremos nomás, ¿no? Porque ya renovar el helio líquido es un costo adicional para la empresa. Pero se hace a veces, ¿no? Es decir, lo que se mide un wedge. Y cuando se hace un wedge, tenemos que, aparte de eso, tener buenos conductos para que el helio líquido salga al exterior y no se quede dentro de la sala, ¿no? También es un riesgo. El siguiente. Bueno, son ecuaciones de Bloch, son ecuaciones físicas donde se ve el movimiento de precesión de los protones. Acá Bloch en su solución ingresa los tiempos T2 y T1, que son los tiempos de relajación, con la cual se puede captar la señal que se ha emitido, se emite y se capta con un tiempo de relajación T2, T1 y T2, ¿no? Por ejemplo, acá está, ¿no? La señal es captado para crear la imagen. Adelante, por favor. Muy bien, acá como hicimos son radiaciones no ionizantes, radiofrecuencias, ¿no? Acá está, método de proyección, capta el pulso de radiofrecuencia y ese pulso lo puede inclinar 90 grados o 180 grados, ¿no? Al vector de magnetización, se llama. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Es la relajación nuclear que se da. Acá está la magnetización, llega el radio, radiofrecuencias, y esto comienza a cambiar de estado de +1/2 a -1/2. Y esos tiempos de relajación son importantes, ya que estos van a dar ¿cómo se dice? El color, la escala de grises de la imagen. Si puede ser que sea ponderado en T1 o en T2, ¿no? Y T1 es lo que se define como el tiempo que tarda a la componente longitudinal en llegar al 63% de su valor inicial. El siguiente, por favor. Bueno, esas son cosas más técnicas. El tiempo T2 se define como el tiempo que tarda, ¿no? Sí, el siguiente, por favor, eso es más técnico. Acá, esto de acá, quería hablar de la tasa de resolución específica. Entonces, como estamos trabajando con radiofrecuencias, ¿y cuál es lo que hace una radiofrecuencia? ¿Qué hace el efecto biológico de la radiofrecuencia? El efecto biológico más importante es, por emisión de pulsos de radiofrecuencias, es el depósito calórico en la materia. Justo el profesor me indicaba que sentía mucho calor, era por esto, porque la tasa de absorción depende muchas veces del volumen del paciente y hace que aumente, ¿no? La magnitud física dosimétrica utilizada por descubrir, ¿no? Y su unidad es el vatio por kilogramo. En los Estados Unidos, la FDA recomienda actualmente que la exposición de radiofrecuencia sea de esta escala, ¿no? 4 watts por kilogramo en cuerpo entero durante 15 minutos, 3 watts por kilogramo como promedio durante la cabeza durante 10 minutos, 8 watts por kilogramo en cualquier gramo de tejido en la cabeza o el torso para 15 minutos y 12 watts por kilogramo en cualquier gramo de tejido en las extremidades para 15 minutos. El siguiente. ¿Y qué es lo que genera la tasa de absorción específica o el calor? Son las antenas, porque son las que van a emitir los pulsos y van a recibir los pulsos. El siguiente, por favor, eso yo lo puse. Sí. Ya, los gradientes de campos magnéticos es lo que hace que se cree la imagen. A diferencia de resonancia magnética por espectroscopía, en la imagen de resonancia magnética es la que la diferencia es eso, el gradiente de campo magnético, ya que esto nos dará diferente campo, porque tiene diferente
Como tiene diferente campo, va a tener diferente frecuencia. Y esto nos va a dar la escala de grises. Al tener diferentes frecuencias, nos dará la escala de grises. Y esto, a su vez tiene... anterior. Los gradientes magnéticos del equipo de resonancia magnética tienen efectos adversos, principalmente en los pacientes, ya que se puede causar estimulaciones nerviosas, ya que está cambiando el campo, cambian los pulsos, sensaciones de hormigueo y palpitaciones, así como un ruido que se puede llegar a 100 decibelios. Por eso es recomendable colocar audífonos a la hora de hacer un examen, ya que los gradientes magnéticos que sirven para sacar los cortes, ya sea axial, coronal o sagital, van a generar ruido, ¿no? Bueno, eso sería todo. Bueno, tenemos una segunda presentación. Antes invitaríamos al físico Ronald Tamariz para hacerle entrega del certificado y agradecerle por la presentación. Muchas gracias, físico Ronald Tamariz, por su exposición.